Las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo y facilitar movimientos mecánicos proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. Se llama articulación a la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se estabilizan mediante ligamentos que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos que se insertan en su proximidad. La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones es la artrología. Características del sistema articular. Superficies articulares. Son las partes óseas que se unen. Cartílagos articulares. Lámina que recubre la superficie cartilaginosa. Cápsula articular. Manguito fibroso que actúa como fijación de las superficies articulares. Cavidad articular. Espacio estrecho que contiene líquido sinovial, el cual actúa como lubricante. Ligamentos. Elementos muy resistentes que sujetan dos superficies óseas. Órganos que lo componen. Las articulaciones son las áreas donde se encuentran dos o más huesos. La mayoría de las articulaciones son movibles y permiten que los huesos se muevan. Las articulaciones constan de lo siguiente. Cartílago, un tipo de tejido que cubre la superficie de un hueso en la articulación. Los cartílagos ayudan a reducir la fricción del movimiento dentro de una articulación. Membrana sinovial. Un tejido denominado membrana sinovial reviste la articulación y la sella en una cápsula articular. La membrana sinovial secreta el líquido sinovial, un fluido transparente y pegajoso, alrededor de la articulación para lubricarla. Ligamentos. Existen ligamentos resistentes, bandas elásticas gruesas de tejido conectivo que rodean la articulación para brindarle sostén y limitar su movimiento. Tendones. Los tendones, otro tipo de tejido conectivo grueso a cada lado de la articulación, se unen a los músculos que controlan el movimiento de esta articulación. Bursas. Las cavidades llenas de fluidos, denominadas bursas, entre los huesos, ligamentos y otras estructuras adyacentes, ayudan a amortiguar la fricción de la articulación. Líquido sinovial. Líquido transparente y pegajoso secretado por la membrana sinovial. Fémur. Hueso del muslo. Tibia. Hueso de la canilla. Rótula. Hueso de la rodilla. Meniscos. Es una parte curva del cartílago de las rodillas y otras articulaciones. Tipos de articulaciones. Existen diversas, como por ejemplo, de pivote, de fosa y bola, de bisagra, la elipsoidal, de cadera, de rodilla, entre otras más. Tipos de células del sistema articular. Los huesos contienen tres tipos de células. Los osteoblastos, que fabrican huesos nuevos y ayudan a reparar las lesiones óseas. Los osteocitos, células de hueso maduro que ayudan a continuar con la formación de nuevos huesos. Los osteoclastos, que rompen y descomponen el tejido óseo para ayudar a esculpirlo y darle forma. Artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta de forma simétrica a las articulaciones. Causas de la artritis reumatoide. Se sospecha que es una determinada infección la que desencadena una respuesta normal del sistema defensivo, llevando a que éste, de forma equivocada, ataque a las proteínas de las células del propio organismo a las que dejaría de reconocer como propias. La respuesta normal contra diversas proteínas del cuerpo, sobre todo de las articulaciones, produce una intensa respuesta inflamatoria que destruye varias partes del cuerpo de forma lenta y progresiva. ¿Cómo se diagnostica? Se hacen análisis de laboratorios de diferentes tipos de líquidos corporales. Los líquidos comúnmente analizados comprenden la sangre, la orina y el líquido sinovial. También se utiliza el diagnóstico por imagen. Estos tipos de pruebas pueden detectar problemas dentro de la articulación que pueden estar provocando los síntomas. Se utiliza la radiografía, tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética y ecografía. Tratamientos.
Utilización de dispositivos ortopédicos para mejorar la movilidad y prevenir deformidades. También medicamentos que controlen a la enfermedad y no la dejen avanzar, ya que no hay una cura. Bursitis. Una bursitis es la inflamación de una bursa, una especie de bolsita llena de líquido que se sitúa entre el hueso por un lado y los tendones y los músculos por otro, facilitando así la movilidad al disminuir el rozamiento, es decir, sirve para almohadillar los movimientos. ¿Cuáles son las causas? Por sobreuso, como hacer un movimiento repetidamente, por una presión continuada sobre una determinada bursa, como estar de rodillas, traumatismos, enfermedades generales e infecciones. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de las bursitis suele ser clínico. En ocasiones se precisa realizar radiografías, ecografías o RMN para descartar otras enfermedades. Puede ser necesario pinchar con una aguja en la bursa y extraer líquido para su análisis. Tratamiento. La bursitis suele mejorar sola. Algunas medidas conservadoras como descansar, ponerte hielo y tomar un analgésico pueden aliviar la molestia. Si las medidas conservadoras no funcionan, es posible que necesites medicamentos, terapias, inyecciones, dispositivos de asistencia y cirugía. Dolor de cadera. El dolor de cadera suele deberse a enfermedades de la propia articulación de la cadera o de su zona periarticular, es decir, de las estructuras próximas. Las enfermedades de la cadera producen con frecuencia un dolor referido a otras localizaciones, como la ingle, la cara anterior del muslo o incluso la rodilla. El dolor suele aumentar con el movimiento y se acompaña de cojera. Para el diagnóstico de un dolor de cadera suele precisar una detallada historia clínica y exploración física, una radiografía de la cadera, una ecografía de la cadera o una RMN o TAC de la cadera. Como recomendaciones generales, el tratamiento más específico depende de la causa que motiva el dolor de la cadera. En algunas ocasiones puede ser necesaria la inyección de antiinflamatorios en el interior de la articulación, o bien se deben evitar los movimientos o acciones que produzcan dolor de cadera. Artrosis. La artrosis es una enfermedad crónica y degenerativa de las articulaciones que generalmente aparece en personas de edad avanzada. Es la enfermedad que afecta con mayor frecuencia las articulaciones. Afecta principalmente a los dedos, manos, columna cervical y columna lumbar, cadera y rodilla. La mayoría de las artrosis son de causas desconocidas, interviniendo en su aparición una variedad de factores genéticos y adquiridos. No existe ninguna prueba diagnóstica específica para la artrosis. Se trata de un diagnóstico basado en los datos clínicos, que se acompaña de una radiografía de la articulación o de una RMN de la misma sugestiva de artrosis. El mantenimiento de un peso adecuado, el ejercicio físico frecuente y el evitar la sobrecarga de una determinada articulación puede evitar el desarrollo de la artrosis. El tratamiento de la artrosis tiene como objetivo reducir el dolor y evitar la pérdida del normal funcionamiento de la articulación. Para ello se debe combinar el tratamiento no farmacológico con las medicinas o bien, si persiste el dolor, tratamiento quirúrgico. Ganglión. Un ganglión es un quiste benigno que se forma sobre una articulación o sobre un tendón. Está relleno de un líquido lubricante que es utilizado para reducir la fricción que se produce al mover ciertos tendones y articulaciones de nuestro cuerpo. Habitualmente se localizan en las zonas de las muñecas, en el dorso de la mano, en los dedos o en el empeine, y con menor frecuencia pueden también aparecer en la rodilla, en el hombro, en la espalda o en otras zonas del cuerpo. Los síntomas son la aparición de un bulto en una determinada zona que puede no producir síntomas, puede doler o puede dificultar la movilidad en la articulación donde se encuentra. Suele tratarse de un diagnóstico sencillo simplemente con verlo, dado que está relleno de un líquido. La luz lo atraviesa, por lo que se puede aplicar sobre el bulto una luz intensa y demostrar que la luz pasa a su través. En ocasiones puede ser necesaria una radiografía o una ecografía o una RMN para mejor visibilidad de la zona. Tratamientos. En ocasiones los gangliones aparecen solos sin ningún tratamiento, por lo que muchas veces se recomienda esperar y ver la evolución. Cuando se decide realizar un tratamiento, este puede ser extraer el líquido de su interior o extirparlo mediante cirugía.